Entonces, la clase de hoy, como saben, mañana tenemos control. Y entonces hoy día vamos a estudiar un poco, o repasar, digamos, lo que es campo magnético. Entonces, partimos dos problemas. Problema 1. Vamos a tener un objeto que está cargado y que va a estar girando. Entonces, por el hecho de que hay una carga que está moviendo siempre a la velocidad, hay una corriente. Y vamos a calcular el campo magnético que tiene. En el problema 2, lo que hay es un objeto que ya no tiene una corriente que imponemos, sino que lo que tiene es una magnetización permanente. Es decir, dentro de este objeto está hecho de muchos dipolitos magnéticos pequeños. Entonces, como analogía a lo que pasaba en el caso eléctrico, donde un objeto polarizado eléctricamente tenía cargas ligadas, ¿cierto? Si el objeto está magnetizado, va a tener corrientes ligadas. Entonces, vamos a ver esas corrientes ligadas y después para las corrientes ligadas a ver el campo magnético que se genera como excepción permanente. Entonces, los ejercicios de hoy día son para practicar cómo calcular campo magnético. ¿Okay? Entonces, antes de empezar, ¿alguna duda de cualquier cosa? Puede ser de la materia. ¿No? Pero yo estoy atrasado, así que yo espero tenerlo dentro de esta semana. Pero sí, soy yo al menos podría con esto, me falta el 7 y el 8, creo. Esos sí, están conmigo, así que no tenía tiempo de hacerlo, lo siento. ¿Sí? Es similar a lo que ocurre con la polarización cuando tú pones un campo eléctrico en un sistema, en un medio eléctrico. Lo que pasa ahora con el ser paramagnético es más o menos el mismo fenómeno, es decir, solo vamos a ver un campo magnético sobre un objeto, y este objeto va a responder de cierta manera. Ahora, el objeto puede responder de manera de dos formas: paramagnética y diamagnética. Eso tiene que ver con el arreglo de los electrones y cómo circula en un lado. ¿Okay? Entonces depende de cada elemento aquí. Pero básicamente lo que hace es que, si es paramagnético, aquí no me acuerdo bien del signo, pero sucede que si yo le pongo un campo magnético hacia allá, se me va a magnetizar hacia allá. ¿Okay? Y diamagnéticos que lo hacen en la dirección contraria. Entonces, en un caso, es un efecto que suma, es decir, aporta más campos magnéticos dentro del objeto, y otro caso resta. Dependiendo hacia dónde se alinee, digamos, esta magnetización que es producto del campo magnético externo que ahí no estoy seguro, me parece que es más relacionado con el giro del electrón en el orbital. Ahí pero no me acuerdo bien. ¿Sí? Pero eso va, dependiendo del átomo que uno está estudiando, va a ser paramagnético o diamagnético. Solamente se refiere al signo en cual favorece o desfavorece el campo magnético externo impuesto. ¿Hay alguna otra pregunta? El enunciado estaba subido. ¿Sí?
Ya, si no hay más preguntas, entonces vamos a comenzar. Entonces, primero tenemos esta configuración. Este es uno de los problemas más clásicos o más repetidos. No sé si lo resolvieron ya alguna vez, ojalá que no. Espero que no, si no, no descansen auxiliar. Entonces, ¿qué pasa con este problema? Sucede que como mi cascarón esférico tiene carga y yo lo estoy haciendo girar con velocidad omega angular, entonces, cada punto que tiene carga, ¿no es cierto?, va a estar adquiriendo una velocidad, ¿no es cierto? Tiene una velocidad y que es impuesta, ¿no es cierto?, porque este sólido rígido está girando. Por lo tanto, se genera una corriente que va a ser, ¿no es cierto?, este sigma por la velocidad que tienen estas cargas. Y además está decir que como se trata de una esfera, ¿no es cierto?, no estamos violando el hecho de que la corriente sea estacionaria ni nada por el estilo, ¿no es cierto?, porque esta velocidad, ¿no es cierto?, es una velocidad que no depende del tiempo, al ser una constante. Entonces, la corriente estacionaria, estamos bien, no estamos violando las reglas de la magneto-estática. ¿Sí? Porque igual, pero recuerdo que cuando las cargas varían en el tiempo, es decir, hay una derivada temporal metida por ahí en algún lado, o una dependencia temporal en algún lado, esto pasa, ya no estamos en magneto-estática. ¿Qué tiene primero? ¿Cómo? Este es. Es lo mismo, ¿sí? Es que el J es como el caso general, donde puede ser hasta 3D, ND, pero como es 2D le ponemos K, sí, tiene razón. Sí, pero J es como el nombre más general que tiene el vector densidad de corriente, ¿cierto? Sea en una D, 2D, 3D. Pero es correcto que cuando nosotros estamos en 2D, en general le vamos a llamar K, ¿sí? Y en una D le vamos a llamar I, ¿sí? Pero son nombres nomás. Ya. Entonces tenemos esto, y el objetivo es calcular B. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo atacamos este problema? Digamos, ¿qué podemos hacer primero? ¿Alguna idea? ¿Sí se puede hacer por definición? Se puede hacer por definición, ¿no es cierto? Es decir, si yo calculara B como el mu0 partido en 4pi, una integral de lo que es el K plus R, y en este caso sería un diferencial de superficie, es decir, donde están las cargas, las corrientes que generan este magnético, y abajo un R menos R', algo bastante similar a la fórmula que tenía para el campo eléctrico de la electricidad, ¿cierto? Sin embargo, nosotros sabemos que esta de aquí es la forma más tediosa de hacer el tema, ¿cierto? En general, hacerlo con la integral directa por definición, en general, no siempre, va a ser más largo que si lo hago con el. ¿Y por qué? Porque integral es difícil, solamente por eso. Eso es correcto, pero además, las propiedades del problema deberían hacerlo de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es que yo sé, ¿no es cierto?, que como la corriente está, ¿no es cierto?, acotada en el espacio esta vez, ¿no es cierto?, no se extiende hasta infinito la corriente,
Entonces está abierta la posibilidad de hacerlo con potencial. Análogamente a como si es que esto era con carga nomás y sin velocidad, lo hacíamos con potencial porque no salía a ser integral. En este caso igual podemos hacerlo así, ¿sí? Entonces, no sé, ustedes aprendieron que uno puede armarse una ecuación muy similar para A la que uno encuentra para B. ¿Okay? La única diferencia es que hay un término extra que uno puede eliminar si es que pide que estemos en esta condición, es decir, que la divergencia de A se hace. Cuando yo pido eso, está bien, hay una libertad para hacerlo, que es la libertad de Gauge, ¿no es cierto? Y uno elige alguno para el potencial vector. En este caso, si elegimos este, uno encuentra que la ecuación para A es laplaciano de A igual a la corriente, es decir, es equivalente a la ecuación para el potencial vector. Sabemos que la solución de eso es E, ¿cierto? Entonces, ojo que esto vale. ¿Sí? La misma restricción que en el caso eléctrico, si es que la corriente se extendiera al infinito, no podría usar esta. Ahí tendría que usar la definición obligatoriamente. ¿Sí? El vector. En los que bueno, el potencial vector siempre existe, ¿ok? El problema es que esta fórmula no siempre va a ser cierta, ¿sí? Entonces, perdón. Esta fórmula para el potencial vector va a valer en esta condición, es decir, si es que el K está contado en el espacio, es decir, si yo tengo una estrella, o si tengo esta esfera que está girando, o que tengo, por ejemplo, algún solenoide, ¿no es cierto?, pero que sea finito, que no se extienda hasta infinito. Cuando eso pase, esta fórmula va a estar bien. Si es que no pasa eso, voy a estar el problema, voy a tener que calcular el potencial, perdón, voy a tener que calcular el campo eléctrico con el campo magnético con esta fórmula. Eso es lo que, muy parecido a lo que pasaba con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces las restricciones para calcular A primero o B primero son en general las mismas, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos estos dos métodos y habría un tercer método, digamos. Entonces tenemos esta opción 1, esta opción 2, y hay una opción 3, y resolver la ecuación de Laplace, es decir, pero en general esta tercera opción la vamos a descartar. Ok, esa tercera opción la vamos a descartar de magnetismo, en general. Y la razón es que esta ecuación, al ser vectorial, es un poco más complicada que la ecuación para el potencial, digamos, el potencial sólido. ¿Ya? Es más complicada porque en general el campo vectorial A va a ser función de dos variables en general. ¿Ya? En el caso electrostático, había simetrías que me permitían hacer que fuera de una sola variable, entonces se transformaba en una ordinaria. Pero, en general, en la electrostática, va a pasar que va a depender de dos variables A. Entonces, la ecuación para resolver muy difícil con un método estándar, ¿cierto? De una ecuación media parcial. Entonces, lo vamos a descartar generalmente este método. Además, como A es vector, imaginen que yo le paso un A en coordenadas esféricas. Entonces, imaginemos si podemos igual a R en el unitario, más θ en el unitario, más I infinitario. Les recuerdo, ¿no es cierto?, que los vectores unitarios en coordenadas curvilíneas son funciones de, ¿no es cierto?, las coordenadas, ¿cierto? Este también R de θ. Entonces, además de la dificultad que les mencioné recién, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Por qué es tan difícil?
cuando yo le meto el A acá, fíjense que, ¿no es cierto?, si es que este Laplaciano, ¿no es cierto?, el primer término de la 1 partió en R cuadrado por D cuadrado de R cuadrado de... Ahí no me acuerdo exactamente, creo que era así. No me acuerdo exactamente, creo que era así el término Laplaciano. Sería R cuadrado A R, pero esta es la unitaria. ¿Ok? Yo tengo que meter todo esto a la Laplaciano, ¿no? Entonces, el R unitario, como depende de la coordenada, también entra a ser derivado. Ahí lo va a hacer con la coordenada θ, con la coordenada phi. Entonces, no solo hay que derivar las componentes de AR, perdón, AR a θ a phi, sino que también hay que derivar los vectores unitarios. Eso no pasaba cuando era potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico era escalar, ¿cierto? Como ahora el potencial magnético es vectorial, los unitarios también entran a ser derivados de la ecuación de Laplace, entonces queda la escoba, se vuelve muy intratable. Entonces, ese método en general lo vamos a dejar. ¿Sí? ¿Duda? Vale, pues va a todo de la... Sí, yo creo que va a ser muy como lo hicimos en el primer control. ¿Sí? Entonces, este problema aquí se vuelve difícil. ¿Ya? Esto simplemente es como una especie de repaso, ¿no es cierto? Para que sepan cómo tener un problema de magnetismo. Entonces nos vamos a quedar con la fórmula para A y la fórmula para B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Perdón? Con ley de Ampère también tenemos una cuarta opción, ¿sí? Me había olvidado. Tenemos una cuarta opción que es la ley de Ampère. Y esto nos sirve cuando hay simetría, ¿no es cierto? Simetría cilíndrica en general es donde vamos a buscar la ley de Ampère. En este caso no se va a poder usar la ley de Ampère, porque no hay simetría, digamos, si tú te fijas, la esfera está girando respecto al eje Z, ¿no es cierto? Entonces la única simetría que yo tengo es la de girar en el ángulo phi, ¿cierto? Si yo giro en el ángulo phi, sigo viendo el mismo objeto. Sin embargo, si yo me alejo, veo una situación distinta, ¿no es cierto? Entonces, el A o B va a depender sí o sí de R, al menos. ¿Sí? Al menos de R. Pero fíjate que, como está fijo el omega, ¿no es cierto? Apuntan Z, también va a depender de θ. ¿Ok? Va a depender de θ también este campo magnético. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi esfera acá y yo giro en el ángulo polar, veo que cambia la configuración, ¿cierto? Porque el omega está fijo. Entonces, no le tengo la simetría cilíndrica. Entonces no voy a poder usarlo. La simetría significa que depende solamente del radio cilíndrico. En este caso no se cumple. Para discos. Para un disco, la situación tampoco se cumple la simetría cilíndrica, pero ahora no porque dependa del ángulo, ¿no es cierto? De la densidad, sino que porque depende también de Z, aparte del eso. Los dos coordenadas que estoy entendiendo en este caso, y por lo tanto depende de las coordenadas, no hay simetría. El único caso donde va a aplicar es donde tenemos cilindro infinito. Entonces, donde tenemos cilindro infinito, ahí sí puedo decir que el campo magnético va a ser la función de... Y ahí sí puedo usar el diagrama. La espera como... Se puede ver como círculos, pero los círculos tampoco los puedo resolver con la idea. No se pueden, porque el campo magnético de una espira, ¿no es cierto?, depende tanto de lo lejos que estoy de ella, como también de la altura respecto a la que estoy de ella. ¿Sí? Solo en el cilindro infinito depende solamente de la distancia radial cilíndrica a la que estoy del objeto. ¿Sí? Y solo ahí voy a poder usar la idea. Ya. Ahora que sabemos más o menos cuáles son los 4 métodos para resolver un campo magnético, sabiendo que hay uno que está descartado porque se vuelve muy difícil, vamos a intentar resolver este problema. Entonces sabemos que no, ley de Ampère aquí no aplica, porque esto no tiene la simetría correcta. Este dijimos que iba a ser medio complicado, porque unos R menos R', tratemos de hacer esto, ¿ya?
Entonces, para hacer eso voy a graficar de nuevo. Tiene el vector omega apuntándose allá. Y yo voy a calcular ese campo magnético en un punto R cualquiera. Que va a estar dado aquí. Entonces ese punto R cualquiera, ¿cierto? Está caracterizado por una coordenada radial R y un ángulo polar θ, ¿cierto? Como mencionamos antes, al haber simetría en el eje azimutal, ¿no es cierto? Este R siempre lo puedo alinear con algún plano. ¿Okay? En particular, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a alinear este R con el plano Z y OK. Y el X, por supuesto, sale de la pizarra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hice? Yo tenía mi esfera en cualquier lugar del espacio, que quiero encontrar el campo eléctrico en algún punto, en cualquier lugar. Y lo que voy a hacer es elegir un sistema de coordenadas tal que yo me pongo en el plano entre el centro de la esfera y el vector R. Entonces, giré la esferita un poquito para que el R calzara con el eje Y, nada más que eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo calcule el campo A aquí, ¿okay? Me da el campo A ahí, que va a ser una flecha que va a apuntar a cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo ahora quiero volver a mis coordenadas originales? Es decir, cortar la esfera de nuevo, ¿no es cierto? Yo sé que el A se va a tener de la misma forma, pero ahora, ¿cierto? Girando a lo largo de la esfera, ¿cierto? Entonces, si era una hacia allá, aquí va a ser allá, allá. ¿Cierto? Entonces calculamos el A en este punto y después para tenerlo todo en todo el ángulo azimutal simplemente lo pasamos a girar. Ahí vamos a ver cómo se hace eso, vean que es muy fácil. No tiene mucha dificultad. Es lo que hemos hecho todo el rato también cuando calculamos el campo de esfera. Si se recuerdan, cuando calculamos el campo de un cascarón esférico cargado solamente, que lo hicimos varias atrás, alineamos, ¿no es cierto?, siempre el punto de observación con el eje Z. Y después, para volver a coordenadas normales, cortábamos. De esta forma vamos a ir haciendo porque si es que yo alineo de esta forma, entonces el eje θ, este ángulo θ entre R y W, ¿no es cierto?, coincide con el ángulo, ¿no es cierto?, de las coordenadas esféricas usuales. ¿Ya? Ya, tengo un punto de observación al que yo quiero mirar. Y yo también tengo que, entonces, recorrer la superficie de la esfera. Entonces hay un vector R' que va a la superficie de la esfera, entonces tiene magnitud R. ¿Ok? Tiene magnitud R. Y está caracterizado por dos ángulos. ¿Ok? Y estos ángulos van a ser definidos en la siguiente base de coordenadas. Z', lo voy a indicar entre R. El I'. Y en el mismo plano, por supuesto, solamente lo queda así. Y hay una X' que de nuevo también sale de lado. ¿Okay? Entonces, fíjense que en el sistema de coordenadas X', Y', Z', el ángulo entre el vector R, R', es Z' de las coordenadas esféricas vistas ahora desde el punto de vista del eje X', Y', Z', ¿cierto? ¿Sí? Es simplemente para no tener que hacer una diferencia de ángulos. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer en la integral, ¿no es cierto?, es recorrer las coordenadas primas, ¿no es cierto? Recorrer las fuentes. ¿Vale? Entonces, lo que más interesa a mí es explorar esta distancia de acá, la de R a R', ¿cierto? Entonces, esta velocidad que va a tener cada partícula va a depender del sistema. sí, las velocidades van a depender del sistema que escogimos, sí. Hay que transformarlas también. ¿Sí? Cuando las ponemos así, cuando tenemos el omega, ¿no es cierto?, aquí arriba,
sabemos que las velocidades van en, ¿no es cierto?, phi unitario, ¿no es cierto? Van solamente en esa dirección. Y tiene una magnitud que tiene que ver con la proyección, ¿no es cierto?, de este radio, y te va a dar con el seno de teta, ¿sí? Aquí, yo conozco la velocidad, ¿no es cierto?, en términos del eje X, Y, Z sin prima, ¿correcto? Entonces es verdad, cuando yo hago esta transformación, el K voy a tener que transformarlo a las coordenadas primadas que estoy usando. Y aquí voy a explicar por qué estoy haciendo esto de definir un sistema de coordenadas privadas. Es por el siguiente motivo. Entonces, si yo voy a mirar el punto R, está caracterizado por unas coordenadas esféricas en el eje, en la base coordenada original, phi y teta, ¿cierto? ¿Sí? Teta es el que va hacia el vector de velocidad angular, y phi sería el usual asintotal que les mencioné anteriormente. Y yo lo que quiero hacer es esta distancia de aquí, que es el R menos R'. Entonces, en esta base, el R' tiene un vector también, θ', y también tiene un vector phi'. ¿Ok? Entonces, si es que yo me quedo con el sistema de coordenadas no rotado al original, cuando haga R menos R', me va a quedarme algo súper largo, porque me va a quedar lo del estilo. La raíz cuadrada de X menos X' al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y X cuánto va a ser? X va a ser el R coseno de teta, perdón, seno de teta, seno de phi, perdón, coseno de phi, menos R seno de teta prima, seno de phi. Esto al cuadrado. Más, después tendría el R seno de teta, seno de phi, menos R seno de teta prima, seno de phi. Seno, perdón. Entonces, si te fijas, se remezclan, empiezan a mezclarse los ángulos primados con los primados de una forma que ya mejorar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la gracia? Cuando yo hago esta rotación y alineo el x prima con el vector R, ¿sí? Ahora la distancia entre R' y R queda dada por una simple ley del coseno, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de R cuadrado más R mayúscula al cuadrado menos 2 veces R mayúscula por el coseno del ángulo que nos separa, que en este caso va a ser teta prima, digamos, el teta prima de las coordenadas esféricas, visto desde este coordenada. Entonces, simplemente por esta razón, voy a rotar mi eje para que la expresión de R menos R' me quede más agradable. Ese es el único motivo. Entonces, como bien decíamos, ahora el R menos R' viene dado una expresión simple que estamos más familiarizados, ¿no es cierto? Que es el teorema del coseno. Siempre que trabajemos con una esfera nos aparece necesariamente coseno de teta. ¿Sí? Y como bien dijo el compañero, nos faltaba transformar en la velocidad ahora que coordenada. La velocidad, y para eso vamos a usar la fórmula en la que P, es decir, la velocidad de las partículas de un sólido rígido viene dada por una mecánica que es simplemente que es omega cruz R. ¿Ok? Entonces yo voy a cada punto de mi sólido rígido, hago el producto punto omega cruz este vector hacia este punto y me voy a cambiar
intuitivamente, como uno entiende esta fórmula, uno sabe que cuando uno tiene una cosa girando, ¿cierto? Yo sé necesariamente que la velocidad que tienen las partículas aquí van a ser perpendiculares a omega, ¿no es cierto? Porque el giro es perpendicular siempre al eje. Y además, yo también sé que va a ser perpendicular al radio. Entonces, lo único que me va a generar algo que sea perpendicular a esos dos es el producto cruz de esos dos. No hay más chance. Tenemos esto. Entonces, los R del sólido no son nada más que R', ¿no es cierto? Yo tengo que transformar en omega. Hay que rotar. Pero esa notación no es tan complicada. ¿Por qué? Vamos a hacerlo aquí al ladito. ¿No es cierto? Yo tenía en mi sistema original que el omega estaba alineado con Z. Z, I, y hacia acá iba el omega, ¿no es cierto? Yo después lo que hice fue hacer un sistema de coordenadas que está girado, que es el Z', que va hacia allá, y hay un I' que va hacia acá. ¿Sí? Entonces, ahora visto desde el punto de vista de los ejes verdes, ¿cómo yo describo el omega? ¿Okay? Esa es la pregunta. Entonces, desde el punto de vista de los verdes, ¿cómo describo el omega? Y yo sé que el ángulo que hay entre Z y Z' es este, ¿cierto? Justamente esa. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer unas colecciones y descubro que entonces el omega y prima tiene una componente que va, ¿no es cierto?, en Z', que corresponde justamente al módulo de omega por el coseno de eta. Eso me da esta nueva. Tengo una que va como omega, coseno de teta en Z unitario primado, y la otra va en menos Y, ¿no es cierto?, porque va en la otra dirección, y va con el seno, ¿cierto? Y la otra entonces es menos omega por el seno de teta en Y'. Ya. Entonces, el K es omega cruz R', y estas dos cosas yo las conozco, entonces voy a escribir lo que vale. Entonces tengo aquí un X', un Y', un Z', y aquí tengo que poner lo que vale cada una de estas cosas. Entonces en X' dijimos que el omega tenía componente 0. Mi prima era menos omega seno de teta, y en Z era omega coseno de teta. ¿Sí? El R', pues compongo en la base cartesiana, ¿no es cierto? Entonces va a ser R', donde R' vale R, por supuesto, porque estoy haciendo, ¿cierto?, la superficie de la esfera, vale R, aquí es seno de teta prima, coseno de phi prima. En Y tengo R, seno de teta prima, seno de phi prima, y en Z tengo que esto es R, coseno de teta prima. ¿No es cierto? Escribí R en la cartesiana, y hago el producto cruz, y esto entonces que me queda. Créanme que la forma que estoy haciendo esto es donde hay menos cálculo, así que si quieren hacerlo con otras coordenadas, lo que se les ocurra, va a salirle hasta más largo. Hacemos el producto cruz, entonces tenemos una componente que va en X', que es, ¿cierto? Eliminamos fila de esta columna fila, perdón, y multiplicación cruzada. Entonces nos da omega R, seno de teta, coseno de teta prima. Y la otra es menos omega R, seno de teta prima, seno de phi prima. Esa es la componente X. En Y tengo, entonces hago de nuevo el mismo tipo de elimino columna, esta fila de acá, cruzada, tengo un 0, me da 0 por esto, y me queda menos esto por esto. Esto tiene un menos atrás por la regla del determinante. Entonces, menos omega R, seno de teta prima, coseno, phi prima.
Y finalmente en Z unitario, acuérdense que es más menos más, eliminamos, cruzados, y nos da entonces un 0 por esto, menos con este menos me da más, y me da omega R, seno de teta prima, seno de phi prima. Genial. ¿Sí? Porque hay que tener ojo que hay dos coordenadas, unas que describen el punto donde estoy observando, que son R y teta, y otras que van a describir los puntos que son las fuentes, que son los R'. ¿Sí? Acuérdate que entonces, esto depende solamente de las coordenadas no primadas, y esto de las coordenadas primadas. Y yo estoy integrando las coordenadas primadas para tener un campo que depende de todas las coordenadas del observador. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, si miramos la fórmula, uno puede hacer una simplificación tremenda de inmediato. ¿Por qué? Fíjense que el denominador depende solamente de teta prima, ¿no es cierto? Esto solamente depende de R y teta prima. Ok. Y el de A prima es R cuadrado, seno de teta prima, de phi prima, ¿no es cierto? El de esféricas en una superficie de R constante. Entonces vamos a estar integrando phi prima, ¿no es cierto? Y vamos a integrar phi prima en todo el periodo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga eso? ¿Sí? ¿Qué signo? Ya, sí. Gracias. Si no, es pura velocidad. Falta la carga, sí. Y ahora el 0. No, este no es prima porque viene de acá. Viene de los de arriba. Los de arriba no tienen prima, ¿no es cierto? Entonces van a haber combinaciones. En el último... ya. Me faltó un... De hecho, me faltó un amigo. Sí. ¿Cómo? Sí, aquí me faltó uno también, ¿no es cierto? Este por este. Entonces tenemos el seno y me falta el coseno. A ver, este lo hice bien. Este igual me falta una. Este de acá me falta también una, ¿no es cierto? Que es el coseno. Ahí sí, ¿no? Sí, me comí estos términos de acá. Ya, lo que le estaba mencionando es que como vamos a integrar el phi prima, ¿no es cierto? Cuando me aparezca un seno de phi prima o un coseno de phi prima solito, sin nada más, y yo lo integro, me va a dar 0, ¿no es cierto? Porque integro en todo el periodo. Entonces agarro la parte positiva y negativa de seno y el coseno y se me elimina. Entonces, esto no va a aparecer, esto no va a aparecer, esto tampoco va a aparecer. Y solo sobrevive este, fíjate. ¿Ya? Entonces, de los términos que sobreviven, solo me queda el que va a ir en este X'. ¿Ok? Ya. Sí, por supuesto. Lo que hice simplemente fue darme cuenta de que el denominador del integral depende solamente de teta prima, ¿cierto? Y yo, en la integral para A, voy a integrar en de phi prima, ¿ok? Que es el ángulo azimutal de las esféricas de las fuentes. ¿Ok? Entonces, fíjate que phi prima solo va a aparecer acá, 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 y aparece como función, digamos, está solo el seno, no aparece el cuadrado ni nada por el estilo. Entonces, cuando yo integro seno o coseno, en todo el periodo, es decir, de 0 a 2pi, eso siempre me da 0, porque agarro tanto la parte positiva del seno como la negativa. Y entonces, cuando integro en ese periodo, me da 0. Entonces, estos términos, cuando yo los integre para encontrar A, van a dar idénticamente 0.
gracias a que están multiplicados por un seno de phi' o un coseno de phi'. No, este está con un coseno de θ'. ¿Sí? Y este es un θ. ¿Sí? El primero, acuérdense que es este por este menos este por este. ¿Sí? Sí. Rotación va a ser una. Podría pensar si ubico todo ese notable. Estoy arriba de la esfera. Aquí. Sí, ya. O sea, en ese sentido que si veo toda la esfera como se va a conocer. Claro. Pero si hago estoy aquí. Ya, estoy acá. Estás girando aquí todavía, ¿no es cierto? Miro en cualquier otro punto. Lo que mencionas, si bien es cierto, ¿no es cierto? De que, si yo miro acá, ¿no es cierto? Es complicado ver hasta el momento de simetría porque la velocidad sigue siendo hacia allá, ¿no es cierto? Sí. Eso es una observación, digamos, correcta. Déjame pensar cómo la idea de ver la simetría, digamos. Porque está explicada. Porque sería algo como tener la idea. Ya está mirando acá. Sí, la lógica es cómo se me eliminan todos si yo recorro. No lo veo tan fácil así como para darle un momento con las manos. No es tan trivial, aparentemente. Pero las matemáticas no mienten, ¿no es cierto? Se van a anular. ¿Sí? Pero no se me ocurre tan fácil como hacerlo con las manos. Hay que pensarlo bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que iba? Ya escribir la fórmula para. Entonces, A. 0 por 4 pi. Está el X' unitario. Y noten, además, que el X' coincide con el X, ¿no es cierto? Ambos salen del plano, así que los puedo intercambiar. Puedo ponerle que es simplemente X y volvemos inmediatamente a la base original. Y queda integral de. Voto un 2pi porque ahora la integral angular la de inmediato. Solo me queda la integral polar. Que va de 0 a pi. Hay un de θ'. Hay un r cuadrado seno de θ'. Está, por supuesto, estos términos de acá, que son un menos omega r. Y va a ser seno de θ, la prima atrás. Ya, entonces queda un coseno de θ'.
Y abajo me queda la raíz cuadrada de r cuadrado más r cuadrado menos 2r seno theta pi. Me quedo esa integral, que es la que vamos a tener que hacer para encontrar el a, ¿sí? El 2pi lo saqué de hacer la integral angular, directamente. Como es una constante para el ángulo φ', ¿no es cierto?, lo que me sobrevive, integro directamente y como es de 0 a 2pi, voy a un 2pi, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es esta integral? Esta integral la podemos resolver con el cambio de variable siguiente. U igual a coseno de delta. Por lo tanto, de U es menos seno de la prima de la prima. Entonces, A me queda de la forma. Dividido en 2. En 2. Y me queda multiplicado por la integral. Cuando coseno vale 0, ¿no es cierto? Pero cuando θ vale 0, coseno vale 1. Se va desde 1 hasta menos 1. Se la poner un menos atrás y va a dar el signo de integración. ¿Sí? Y entonces va a quedarme aquí también un r cuadrado. ¿Sí? Ahí sí. Y arriba entonces me queda el seno de θ' se me arma como el du, pero este coseno de θ' me queda un u de u. Me queda un de u. Aquí de la raíz cuadrada de r cuadrado más r cuadrado menos r u. Ya. Esa integral se resuelve ahora por partes. Entonces le voy a dar el cambio de variables y me voy a saltar con la integral. Eso no es muy interesante, ¿cierto? Entonces el cambio de variable va a ser así. Vamos a hacer que x sea igual a 1, de b sea igual a 1 partido en esta raíz, entonces bx es igual a u y b es igual a la integral de esta cosa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este cambio. Y esta integral de acá, no la conoces. ¿Okay? Esta es r cuadrado más r cuadrado menos 2r u a la 3 medios. ¿Por qué? Es lo mismo. Es menos. Oh, gracias. Vos casi la cago así. En medio. Entonces, al derivar esto me bota medio, ¿no es cierto? Baja y queda la raíz justamente. Y derivamos menos por CR. Entonces, eso me compensa el del medio y luego dividir por R negativo. Ahí sí. Ya. Entonces, con este cambio, la integral queda a esto que le vamos a llamar la integral I. La integral I nos queda, que va a ser entonces esto por esto. Entonces va a ser 1 por
R cuadrado más R cuadrado menos R, un medio dividido en menos R, esto evaluado en 1 y menos. Y queda menos, entonces la integral, entonces este por este, menos este por este. ¿Sí? Si me queda menos la integral desde menos 1, con el menos de acá queda un más, 1 partido en R, y entonces queda de X partido, se me queda, porque en esto, gracias a esto subimos, ¿no es cierto?, la raíz para arriba, me queda el R cuadrado más R cuadrado más RX a 1 medio. Esta de aquí sí da en 3 medios, esa es la que estaba pensando antes, ¿ya? Pero entonces así es como uno resuelve la integral, y finalmente, vamos a ver qué es lo que da el resultado final, que no me acuerdo exactamente. Entonces, lo siguiente. Ya, entonces, sucede que cuando uno hace esta integral y evalúa, aparecen funciones módulo, se separan los el caso R mayor a R y el caso R menor a R, tal como pasaba en la esfera cargada, ¿no es cierto?, que quedaron cargados. ¿Sí? Ya, entonces estos son los resultados para A. Y fíjense que me quedó en términos de este X primado, pero ahora vamos a volver a la coordenada general, porque recuerden que lo que habíamos hecho había sido, ¿no es cierto? Voy a explicarlo aquí de nuevo, justamente. Yo tenía mi esfera original y yo elegí un punto R cualquiera, ¿ok? Y después esta esfera la roté un poquito, cosa de que el R coincidiera con el plano, ¿no es cierto?, ZY, ¿ok? Cuando yo hice eso, me salió que el A va en la dirección menos X, ¿ok? Entonces está saliendo, está yendo para adentro, ¿sí? X es la que sale, por supuesto, entonces me da que el campo A, cuando está alineado el R con este plano, me da que entra hacia adentro de la pizarra. ¿Cómo dibujo para adentro? Una X, ¿no es cierto? X es que entra, entonces el campo me da así, ¿ok? Entonces fíjense qué pasa cuando yo ahora esto lo giro para volver a la original. ¿Dónde apunta A? ¿Alguien se da cuenta? Si yo empiezo a girar esto, ¿hacia dónde va a ir apuntando el A en cada momento? ¿Cierto? Si yo me giro un poquito, el A va a seguir entrando hacia el plano, ¿no es cierto? Pero este plano va a estar rotado un poquito hacia allá, entonces A va a entrar así. Si giro un poco más, A va a ir así, ¿cierto? Entonces el A va en phi unitario. ¿Sí? Entonces, esto que yo encontré acá, pues solamente porque yo evalué, ¿no es cierto?, el phi unitario justo en X igual a 0. Phi unitario en X igual a 0, por supuesto, te da el que entra, ¿no es cierto? Ahora, como tengo que devolver a mis coordenadas originales, este se va a transformar entonces en el phi unitario. Y entonces, si encuentro mi fórmula final para el campo A, ¿ok? Y fíjense que está esta regla muy general para el campo A, en que el campo A siempre va a seguir
a la corriente, ¿ya? Siempre la sigue. ¿Y cuál es la razón de ello? Es que el campo A está definido como la integral de la corriente, ¿no es cierto? Entonces, hereda esa dirección. No la puede ver. Entonces, el campo A me tiene que salir en la dirección de la corriente. La corriente iba en fin, originalmente, porque era la dirección donde se van moviendo, ¿no es cierto?, los elementos de la esferita con su carga. Entonces, tiene que salirme que A también va en fin. No tengo otra. ¿Ya? ¿Sí? Ah, eso es porque cuando yo resuelva esta integral de acá arriba, es la que me da el prefactor para A, ¿no es cierto? Aquí escribí esto de aquí, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es lo que está acá. Pero el prefactor, que es de 1/3 y otras cositas más, vienen de esta integral. Esta integral, fíjate que cuando tú la evalúas en 1 y -1, se te arma la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto. Aquí se te va a armar, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de R menos R al cuadrado, o R más menos R. Entonces, cuando te sale esto, tienes que tratarlo como el módulo de R más. Entonces, eso te divide las regiones R menor a R y R menor. Es una consecuencia de la integral. ¿Sí? Se ve más o menos, ¿no es cierto? Aquí te sale directamente una función módulo, entonces la función módulo depende, ¿no es cierto?, del signo que tenga ahí. Por lo tanto, ese signo depende de la integral. Se pasa a dos regiones así. Borrador. Y por supuesto, cuando uno encuentra A, es como que ya resuelve el problema, porque el resto es tomarle el problema y uno ya está, ¿no es cierto? Encuentra A. ¿Sí? Por supuesto, si les piden tanto A como B explícito, tienen que probar ambos, es decir, tomar el rotor. Aquí vamos a saltarnos ese paso a tomar el rotor porque es simplemente un ejercicio como mecánico, ¿no es cierto? Como ver la mano. No hay problema con hacer eso. ¿Ya? ¿Ya? La idea de A. La idea de A es que va a ser como un vector, ¿ok? En el cual el campo X se va a ir enrollando a lo largo de él. También te da indicios de cuál va a ser la intensidad o debilidad de ese campo magnético. ¿Por qué? Por la dependencia que tiene de las coordenadas, digamos, respecto de este vector que, ¿no es cierto?, sobre el cual se enrolla el campo magnético. Entonces, la interpretación del A con respecto al B, si bien es bien escrita, porque una es vectorial, la escalar, ¿no es cierto? No se puede dar una interpretación simple, como en el caso del potencial, con la energía o el trabajo, por ejemplo, porque sabemos que los campos magnéticos no generan trabajo en nada del estilo. Entonces, ahí como que uno pierde un poco esa idea de que hay como potencia que está en el potencial, ¿no es cierto? En este caso, este potencial no tiene nada que ver como con algún tipo de potencia o qué de fuerza va a ser. Digamos, no tiene relación directa con alguna cantidad, digamos, más mesurable. De hecho, el potencial vector no es lo que se mide. Lo que se mide es B. La diferencia, ¿no es cierto?, en general, lo que pasa con el campo eléctrico es que lo que se mide típicamente es el potencial. Lo que importa es la diferencia. Es más fácil. Pero en este caso, esta es una cantidad que no se puede medir ni siquiera un aparato para medirla. No es físicamente algo que existe. ¿Ya? Es una construcción matemática que me permite encontrar el campo magnético gracias a ella. Si uno se va a cosas relativistas, es decir, donde la velocidad de la luz se empieza a importar, ahí el A
tiene más significados, más curiosos. Por si es que les llega a interesar. Pero ahora para los efectos del campo magnético no tiene ninguna, del campo electromagnético, no tiene ninguna interpretación más profunda. Más que una herramienta para calcular. ¿Alguna otra pregunta? Sí, David, para seguir con el ejercicio, si nos piden calcular el campo, hay que sacarle el rotor a A. Claro. Cada caso. Claro, hay que sacarle el rotor a A y tenéis que sacarle en ambos casos, por supuesto. ¿Sí? Y el rotor, bueno, para calcular el rotor tienes varias opciones. O lo calculas en cartesiana, donde la fórmula te la sabes, que es este determinante de la matriz y los componentes. Tendrías que transformar esto en cartesiana y todo el deseo. O lo otro es usar una fórmula de rotor directamente en curvilínea. Es decir, hay un rotor para esféricas, hay un rotor para cilíndricas. Eso lo pueden preguntar y se lo vamos a dar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente problemilla? Una consulta de la parte inicial que no se puede tratar bien. Adelante, es porque aquí no estamos asegurados de que haya simetría cilíndrica, es decir, el campo magnético no va a depender solamente de mi distancia cilíndrica del centro. ¿Okay? Y esto es simplemente por el hecho de que una esfera, ¿no es cierto? No depende solamente de qué tan lejos esté de la esfera, ¿ok? Sino que por el hecho de que está rotando en un eje bien determinado, depende también de otro ángulo. Tengo dos variables, entonces ya se me rompe la simetría cilíndrica que me permitiría usar antes. Claro. Pero fíjate, la idea de la simetría esférica, por ejemplo, era que si yo empiezo a mirar la esfera desde cualquier otro ángulo, sigo viendo más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo empiezo a ver la esfera desde otro ángulo, veo que el vector cambia, empieza a rotar, ¿cierto? Por eso no hay simetría esférica. ¿Sí? Visto otro punto de vista, si yo miro la esfera de lado, veo que el vector omega va para arriba, ¿no es cierto? Pero si yo miro la esfera desde arriba, veo que el vector omega me apunta hacia mí. Entonces ahí ya no veo la misma situación física, si es que yo voy girando alrededor de la esfera. Por eso no hay simetría esférica. Y por eso el A depende de dos variables, depende de R y depende de θ. Por definición, habría salido más corto, no creo. No creo, lo que habría pasado es que habría salido una integral muy similar, pero con un exponente más grande abajo. Creo que ha sido un poquito más largo, habría hecho por partes, creo que más veces. Creo que 2 veces en vez de solo una. Ahí, claro. Es que por parte, pudimos haber hecho un cambio variable igual, ¿no? Todo lo de abajo que está dentro de la raíz. Me da solo por tanto. Eso, como todo está dentro otro cambio variable. No, yo creo que sí, de más que se puede, no intenté con otro. Intenté con este nomás y ni salió, digamos. Sí. Pero sí, técnicamente para integrar también hay mucho más de un camino. Y para partes integrales también hay bastante creatividad que uno puede aplicar. Entonces en el problema 2, aquí vamos a usar un poquito de Ampere. Porque vamos a tener lo siguiente. Ya. Entonces la configuración del problema 2 es la siguiente. Lo que tenemos es un cilindro infinito. Este cilindro infinito está magnetizado permanentemente. ¿Ok? Y esta magnetización tiene esta forma. Es decir, tiene una componente que va en Z, es decir, hay dipolos apuntando en Z, ¿ok?
Pero también hay dipolos en phi. ¿Ok? Es decir, se me está como enrollando la cosa, ¿no es cierto? Como que los dipolos van haciendo esto. Van haciendo como una especie de espiral, ¿no es cierto? Así es como uno puede leer esa magnetización. Entonces la pregunta es, calcular el campo magnético B en todo el espacio en este caso. Ya. ¿Cuál sería algo que podemos hacer en este problema? ¿Alguien se lo ocurre? Mira, denle ahora. ¿Cuál es la...? ¿Alguien se lo ocurre? Les voy a recordar un poquito. Si esto hubiera sido un cilindro con polarización, entonces yo habría calculado dos cosas. Habría calculado lo que son las corrientes, las cargas inducidas. Entonces, habría calculado el ρB, sería la divergencia de P. Habría calculado el sigma B, sería P punto E. Y una vez que calculo estos ρB y sigma B, como que me olvido de que había P y calculo el campo eléctrico con estas cargas, ¿no es cierto? Como si fuera un cilindro con estas cargas. Y me olvido que hay P. Aquí puedo hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber un J ligado o inducido, que va a ser el rotor de M, y también va a haber un K inducido, que va a ser el M cruz N. Vamos a verificar el signo. Sí, M cruz N. ¿El recordatorio? Y claro, si es que la situación era que yo tenía polarización, es decir, dipolitos eléctricos en vez de magnéticos, yo lo que, si uno trabajaba, ¿no es cierto?, las fórmulas para el potencial eléctrico, etcétera, encontraba que era equivalente el problema a tener dos cargas. ¿Ok? Una carga volumétrica ligada, que es la divergencia de P, y una carga superficial ligada, que es la polarización justamente en los bordes. Una vez que encuentro estas cargas ligadas, yo me puedo olvidar de que había P y tratar simplemente el objeto como un cilindro que tenía estas cargas. ¿Okay? Se las impusieron. Y una vez que entonces conozco las cargas, calculo como el método que se me dé la gana, ¿cierto? Con Laplace, ley de Coulomb, la fórmula de potencial eléctrico, etc. Acá va a pasar algo similar. Si es que yo trabajo las fórmulas para el potencial vector, voy a descubrir que cuando tengo un M, entonces el problema se me hace equivalente a el de tener un J inducido y tener una corriente superficial inducida que viene dada por la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, una vez que encontré esta J y este K, me olvido del N y trato el problema como un cilindro que tiene este J y este K. ¿Sí? La corriente libre. Y ahí despejar el... Creo que esa corriente no es libre, pues es la corriente total, ¿no? Creo que debería ser así. Estás pensando en que cuando quieres hacer eso, en general uno introduce un nuevo campo, que es el campo H. ¿Sí? Que funciona, esta es la ley de Ampère, ¿no? Y esta es la total. ¿Okay?
Entonces, de hecho, eso es lo que vamos a usar. Sí, pero vamos a calcular entonces lo que van a hacer las corrientes y las vamos a inyectar en la ley de Ampère para aclarar. ¿Sí? Otra cosa que creo que entre todas bien pensadas era que yo puedo definir, tal como en analogía a como pasaba acá, que yo definía un D, que era epsilon 0E más P, y así relacionaba lo que era el P con un nuevo campo. Aquí pasa lo mismo, que es, ¿no es cierto?, que yo puedo definir un... esto era... Me parece que la fórmula era así. No, no quiero decir. Entonces uno define un nuevo campo, que es el campo H, que ese como que te incluye la magnetización dentro de él, y va a modificar la ley de Ampère de una forma así. ¿Ya? Cuando uno hace eso, queda más o menos así la ley de Ampère, o quizá con un mu acá, que es el mu, no el mu cero, sino que el mu como lo era el epsilon. Y pues te fijas, está el problema de que ahora vas a encontrar para H. ¿Sí? Entonces, uno se empieza a dar como una puertecilla. ¿Sí? Lo más directo en este caso que te dan la posición, cuando te la dan, te dan las corrientes inducidas y te vas a calcular los campos magnéticos con ellas. Eso en general, con experiencia, es lo más directo. Entonces calculemos estas corrientes inducidas. ¿Ya? Ok. Aparece un rotor, ¿cierto? Y estoy usando cilíndrica, desgraciadamente, ¿cierto? Entonces voy a tener que, tengo dos opciones, como les mencioné antes. O paso las cosas a cartesianas, y hago el rotor en cartesianas que me sé de memoria, o uso un rotor en cilíndrica, ¿ok? El campo lo vamos a hacer en cilíndricas también. La simetría del problema apunta a que eso va a ser lo más adecuado. Ahora cilíndrica es Claro, sí. Todo apunta a que lo más directo, por supuesto, es resolver este rotor en cilíndricas directamente, ¿cierto? Ya, en virtud del tiempo lo vamos a hacer así. No, ahí la formulita. Bueno, en fin. Hay una fórmula, ustedes ponen en Wikipedia rotores cilíndricas y les va a aparecer. ¿Ya? Y entonces uno inyecta el M, ¿no es cierto?, esta formulita, ¿cierto? Y va a salir el siguiente JB. ¿Ok? Fíjense una curiosidad. Una curiosidad es que, a pesar de que el M0 y el M1 eran constantes, el rotor igual me dio algo distinto a cero. ¿Vale? Eso no pasaba en este caso de eléctrico, en la divergencia, ¿no es cierto?, en general. Entonces, cuando hay cosas pequeñas, las derivadas de esta cosa igual me pueden dar cosas que son distintas de cero, a pesar de que sea constante este. Y es consecuencia de que el M va girando, ¿no? ¿Sí? Esa componente es la que te da un rotor distinto de cero. Ahora el M que este es más sencillito, lo hacemos a mano. No les voy a poner el brazo nada más. Entonces el N, por supuesto, es el vector normal a la superficie, en este caso es unitario, ¿no es cierto? Eso estamos de acuerdo. Entonces esto queda M0 z unitario más M1 unitario plus unitario. Y esto uno se lo sabe de memoria, ¿no es cierto? Uno sabe que la relación es... El orden correcto es este. Si estamos ordenados de esa forma, entonces son un sistema de coordenado derecho. Y por lo tanto, ρ cruz phi me da z, phi cruz z me da ρ, y z cruz ρ me da phi. ¿Sí? Uno se los aprende de memoria, y si están al revés, te da conocimiento. O sea, aquí tengo z cruz ρ, entonces z cruz ρ me da phi. Se me da m0 más. Me queda phi cruz ρ. Phi cruz ρ entonces es menos ρ cruz phi, entonces me da menos m1, y entonces la phi cruz ρ me hace
¿Ya? Fíjense que pasa con eso, ¿no es cierto? Dada esta manifestación, hay una corriente que va por el bulto que va hacia arriba y se devuelve por los bordes para abajo. Eso tiene que pasar porque la corriente tiene que conservarse. Recuerden que la corriente inducida es producto de que esta órbita del electrón, ¿no es cierto?, está sumándose a lo largo de la superficie y también en el volumen. ¿Sí? Entonces no puede haber una corriente neta si esto viene de la corriente de los electroncitos girando. ¿Cierto? Ya. ¿Sí? Eso es porque en este caso el M va girando. Entonces te fijas de inmediato, como tú sabes que el rotor te trata de medir la rotación de los vectores, tiene que estar con un nube, por el simple hecho de que está rotando el vector M. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que me da aquí? Entonces me está dando, eso sí, va a ser un dibujito. ¿Sí? Pero a lo mejor nos vamos a ocupar las dos. Es que son distintos. Hay uno que es el de volumen y uno que es el de superficie. Y los dos existen dada la organización. Siempre están los dos. Siempre están los dos. Solo que algunos M van a hacer que uno o el otro sea cero en cierto caso. ¿Sí? Y eso es lo que a veces nos pasaba en el caso eléctrico. Elegíamos un P y nos daba típicamente que el ρB era cero, por razones. Pero hay ciertos P que te dan que hay ρB y sigma B. Entonces aquí pasa lo mismo. Hay ciertos M, como el que elegí, que me da un JB y un KB al mismo tiempo. Entonces, tenía mi cilindro con M, me olvido de él, y ahora entonces tengo un cilindro que tiene un J y un K. ¿Ok? ¿Sí? Acá, ¿Cómo perdón? uno de los dos es cero. Sí. Fíjate que los dos proporcionales a M1. Entonces, si M1 lo hago 0, los dos se mueven al mismo tiempo. Están los dos relacionados con esto de que la corriente interna. El M0 porque el M0 está cerrado. Es un loop cerrado porque, ¿no es cierto?, la coordenada phi es cíclica. ¿Sí? La primera, ¿sí? Sí, ahí esa cosa sí se puede, porque ahí tendrías que las órbitas de los electroncitos, esto no importa si te suman, ¿no es cierto? No se te cancelan. Entonces puede haber corriente neta producto de estas orbititas, ¿no es cierto? Pero es producto de que, ¿no es cierto? Justo esta parte que es la que choca con el borde, todas se te suman, ¿cierto? Sí, pues solo en el borde. Sí. Este mecanismo solo actúa en el borde. En el centro lo que actúa es que los circulitos van haciéndose más grandes o más chicos producto de ciertas fuerzas que pueden haber dentro del material, dado la magnetización. ¿Sí? Y esas fuerzas van a hacer que los círculos se agranden o se achiquen, así que haya un término de volumen si es que eso pasa. Como también si están girando en este caso. Están girando también puede pasar que haya ciertas adiciones. Entonces, poniendo la imagen, para resolver el problema uno tiene que pensar en la perspectiva. Calculé KB y JB, me olvido del cilindro original y ahora tengo un cilindro que tiene J y K. Que son las tres que estamos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un J que va hacia arriba, que va como M1 sobre 2. ¿Ok? Y tengo un K que tiene dos componentes. Tengo un K y una componente que va, digamos, a simultáneo, ¿no es cierto? Y además tengo un K en el que la corriente que iba por el centro se me devuelve por afuera. Tengo un KC. Ahora que tenemos estas dos corrientes, tres corrientes, perdón, la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos ahora? ¿Sí? Y la respuesta es que en este caso es más sencillo, porque vamos a poder usar la ley de Ampere. ¿Ok?
Entonces, primero, el caso de Caffi. El caso de Caffi es un caso que ya estudiaron en clase. ¿Ok? Si se recuerdan bien, ustedes estudiaron el caso en que enrollan un alambre en un cilindro, ¿no es cierto? Y hacen una bobina. Y ese campo magnético lo calcularon, ¿no es cierto? Les da que el campo magnético es el caso del Caffi únicamente, ¿cierto? Entonces imaginemos que tenemos el cilindro solamente con Caffi. Ese cilindro con Caffi es equivalente a haber enrollado, ¿no es cierto?, un cable muchas veces, ¿no es cierto?, a lo largo del cilindro y pasarle cierta corriente. Esa corriente que yo le paso en las n vueltas, lo puedo relacionar una densidad de corriente superficial. Están relacionadas. Una va a ser igual a la otra, ¿no es cierto?, unidad de aire. Entonces, ustedes encontraron que cuando tenemos esta operación de corriente, el campo magnético es una constante, ¿cierto?, en Z. Y afuera era cero, que siempre es infinito. Entonces el problema de Caffi está resuelto, ¿cierto? No hay que hacer nada. ¿Sí? ¿Y cómo uno aplicaría la ley de Ampere en este caso? Tendría que hacerlo de la siguiente forma. ¿Okay? Uno hace ese loop amperiano ahí justo en el bolsito del cilindro. Entonces, ¿cuánta corriente pasa por acá? La corriente que está pasando por ahí, ¿no es cierto?, es justamente Caffi por el área de este loop amperiano, ¿cierto? Y entonces eso, yo asumo que B va solamente en cero, entonces me daría que B de rho es igual a Caffi por mu cero. ¿Sí? Eso es porque el campo de afuera, ¿no es cierto?, que es la conclusión que haría esta línea de la integral de línea, de hacer la ley de Ampere, ¿no es cierto? Esta contribución me daría exactamente cero. Y así uno encuentra el campo magnético dada la contribución de esa corriente superficial. ¿Sí? ¿En qué dirección está? Eso depende del loop amperiano que tú hiciste, ¿no es cierto? Entonces, si definí el loop. Sí. Definí el loop. Sí, ¿no es cierto? Se enrolla así, ¿no? Entonces, te fijas que su vector, digamos, que lo orienta, va hacia adentro, entonces va en fío, va hacia adentro, ¿correcto? Sí. Entonces esto te queda justamente positivo y entonces, como este el elemento que va hacia arriba, te queda que va al cero. ¿Sí? Otra forma. Aquí yo asumí una dirección para el z, porque estoy recorriendo, haciendo la integral de b de l, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, obvio. Sí, obvio. Aquí es el siguiente camino. Yo estoy asumiendo que B es igual a un B que depende de ρ, que va a ir en Z. ¿Ya? Entonces, la integral de línea, ¿cierto? Que no me aparece en la ley de Ampere, ¿cierto? Entonces aquí me aparece el B punto D. Y como yo al principio asumí que B iba en Z, el B punto DL me da positivo, ¿no es cierto? Esto va a quedar negativo, por lo tanto va a quedar que B de ρ menor al radio del cilindro menos B de ρ mayor al radio del cilindro tiene que ser igual a el flujo, ¿no es cierto?, de corriente que pasa este loop amperiano. Y la dirección, ¿no es cierto?, de esta superficie, dado como yo orienté las flechitas del loop, ¿no es cierto?, me da para adentro. O sea, aquí va el cambio. Entonces, la corriente que atraviesa la superficie tiene el signo correcto
que es positivo, ¿no es cierto? Porque me da, ¿no es cierto?, la orientación de mi superficie que va es en phi, y también el Kφ va en phi. Entonces me da un punto que se me hace 1 en vez de menos 1, el Kφ. ¿Sí? Y esto de acá es 0, porque, ¿no es cierto?, sabemos que muy lejos del cilindro tenemos que irnos a 0 al campo magnético. Entonces, si yo hago un loop, digamos, arbitrario en cualquier región externa del cilindro, me da que tanto esta línea como esta tienen que aportar igual, porque no hay corriente atravesando, ¿verdad? Por lo tanto, el campo magnético fuera siempre va a ser 0, y con eso concluyo lo que le mencioné en compañía. Aquí me parece un museo, me parece que es suficiente la 10 amperes. ¿Sí? Ya. Y si se recuerdan, el del solenoide, ¿no es cierto? Sucedía que salía N, que era el número de vueltas, ¿no es cierto?, por la corriente, me parece, y el nu 0. No me acuerdo si aparecía algo más o no, no estoy seguro. Entonces, el Kφ, ¿no es cierto?, lo relaciona directamente con esta cantidad. Son análogos a los problemas. Ya. Entonces, la contribución de Kφ ya la comprendemos. Y la contribución de KJ también la podemos calcular por ley de Ampere. Pero ahora el loop tenemos que hacerlo en otro lugar. ¿Ve? Entonces tenemos nuestro cilindrito. Y vamos a hacer dos loops distintos. ¿Por qué distintos? Porque hay corriente, digamos, dentro del cilindro, ¿cierto? Entonces el campo dentro del cilindro, en la carne del cilindro, va a darme distinta que afuera. Entonces vamos a hacer estos dos loops. ¿Ok? Entonces el loop 1 y el loop 2. ¿Dale? Para el loop 1, ¿ok? Loop 1. Yo tengo que integrar, ¿no es cierto?, el rotor de B igual a la integral de mu0j. Y esto va integrado en el área, ¿no es cierto? Y aquí yo uso el teorema de Stokes para esto, darle una integral de U. Y esto va a ser justamente la corriente en serrana. Ya. Por mu0. ¿Sí? Entonces ahora hay que imaginar que tenemos una corriente que va en Z y otra que va en K. Por supuesto, como el cilindro es infinito, la hipótesis de que mi campo magnético va a depender solamente del radio cilíndrico es válida, ¿no es cierto? Si yo subo o bajo del cilindro, sigo viendo la misma cantidad de cilindro para arriba que para abajo, ¿cierto? Solo dependo de qué tan lejos estoy del cilindro. Por lo tanto, este B, nuevamente vamos a asumir que es un B de ρ. Y aquí es un poco más sutil la adivinanza, porque vamos a suponer que va infinitario, basado en la experiencia nomás, ¿no es cierto?, de que el campo magnético se enrolla en la corriente. ¿Sí? Entonces asumimos eso, por lo tanto, orientamos nuestro loop, ¿ok? Supongamos que giramos para allá. Entonces, si giramos para allá, la superficie del loop está orientada para arriba, ¿ok? Entonces, esta es la normal del loop. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Por qué asumir phi para el campo magnético? Basado en la experiencia, no hay otra razón. Ah, sí, porque justamente que el rotor de B es el J. Entonces tú tienes que el campo B como que va girando alrededor de J. Entonces si tengo un J en Z, el campo B tiene que ir más o menos en la dirección phi. Entonces, en esta cosita, los ansatz que uno hace para la ley de Gauss son un poco distintos a los que uno hace en este caso. La ley de Gauss aparecía solamente una variable siempre. Aquí me pueden aparecer dos, pero van a ver que eso no es problema. ¿Sí? Ya. Entonces estábamos calculando la corriente encerrada. Y entonces para eso definimos la orientación del loop. ¿Ok? Entonces, toca un sentido de giro, y este sentido de giro me define la normal de superficie. ¿Ok? Entonces,
con el sentido de eje que yo asumí, ¿cierto? ¿Cierto? El DL de este loop está infinitario también, está alineado, ¿no es cierto? Si yo hubiera hecho que el loop recorra hacia el otro lado, el DL iría menos phi, pero el campo que yo asumí iría en phi, así que el producto punto me daría negativo. Pero como yo asumí la dirección positiva, están paralelos. Entonces, ¿cuánto me va a dar el BDL? Me va a dar el campo magnético en este constante por el perímetro de esta circunferencia, ¿no es cierto? Y eso es porque están alineados las dos direcciones, si no hubiera dado un menos atrás. Entonces esto me da B módulo en ρ por 2pi. ¿Y cuánto es el radio? Ρ. 2pi. Y al lado derecho debe poner la corriente encerrada por un cero. Entonces, la corriente encerrada en este loop, ¿no es cierto?, va a tener contribución solamente de J, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque estamos en el loop 1. El loop 1 está dentro del cilindro, entonces no alcanza a encerrarte el K. ¿Sí? Encierra solamente un pedacito de J. Entonces, el I encerrado, ¿qué va a hacer? Es, por supuesto, nuevamente, fíjense que mi orientación de la normal del loop amperiano me coincide con la dirección de J. J va en K, ¿no es cierto? Entonces el producto punto de estas dos cantidades me da una. ¿Sí? Está alineado. Entonces, aquí me queda entonces lo que me daría el J, que era, si me recuerdo, que M1 partido en ρ. Y tengo que escribir el elemento de área. El elemento de área es ρ de phi. Mira, la fila puedo sacar con un 2pi, y entonces me queda integral el ρ, y esta va desde 0 hasta ρ. Entonces, una constante satisfactoria me vuelve un ρ, esto se me elimina todo, me da que el b de ρ, y sale que justamente un 0 menos. No sabía que era. ¿Sí? Entonces, con ese vector de normalización permanente, me da que dentro del cilindro el campo magnético es constante en esta forma. ¿Ya? Radial, por supuesto. No, perdón, no radial. En la dirección phi. Entonces hay un campo magnético aquí, que es una constante. Gracias a magnificación. Y ahora, cuando yo esté afuera del cilindro, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga en el loop 2, es sencillo ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque va a haber una contribución aquí además, ¿cierto?, del K. ¿Sí? Y deberían anulárseme. Vamos a ver si se me anulan. No estamos anulando. Entonces, vamos con el loop 2. Entonces va a tener B de ρ por el 2pi ρ. Yo tengo que incluir la corriente encerrada, pero ahora en el loop 2. Y ahora considero todo el J y todo el K. Entonces, en ese caso me queda un 0. Y me va a quedar. Entonces me va a quedar el 2pi M1 por ρ. Por R. Por R mayúscula, sí. Esto me queda por R mayúscula. Y me queda entonces con un menos. Y tengo que integrar, ¿no es cierto?, el K. ¿Cierto? Y el K me queda entonces, que es simplemente, ¿no es cierto?, el perímetro por K. ¿Cierto? Y ese perímetro es 2πr por K, que era M1. Y entonces me anula. Por supuesto, como les mencioné, las corrientes están en Z, tienen que darme 0 en total. ¿Ya?
Entonces, tenemos que el campo magnético B de Rho, ¿cuánto vale? Vamos a hacer la suma de todo. Sí, esta va a ser el total. Entonces, cuando R es menor a R, cuando Rho es menor al radio del cilindro, entonces tenemos en este caso tenemos que vale M0 por 0 unitario. El B. El otro iba a ser la fiera. Ah, perdón, así. Me confundí con M1 y M0. M1 es el que va en phi. M1, un 0, phi. Y el otro me da un 0, M0, 0, ahí sí. Ahí sí. Y si es que Rho es mayor a R, entonces lo que me da es. El mayor a R me da solamente la confianza. No me da 0. Ahí me da 0 porque fuera siguiendo. Muy bien. Entonces, ese curioso vector M me generó un campo magnético también curioso, que es constante y que de hecho va en la misma forma, ¿no es cierto? Ya. Esa es la auxiliar del día, de campo magnético. ¿Alguna otra pregunta? Término de gravedad. Ya. La parte izquierda. Yo estoy mirando en Rho. Estoy mirando, el loop tiene radio Rho, ¿ok? Pero lo que pasó es que la corriente llegó solamente hasta el radio R. ¿Sí? Entonces, por eso a la izquierda llegó hasta Rho, pero a la derecha solo llegó hasta R porque más allá no había corriente. ¿Sí? Aquí integré J en esta área, ¿no es cierto? Entonces, esa corriente va a ser justamente la integral de J por el elemento de área. J era N1 de Rho. El elemento de área es Rho de Rho de phi. El elemento de área de un circulito es Rho de Rho de phi. Eso fue lo que hice. En la parte derecha, aquí lo que hice fue explorar el caso en que estoy fuera del cilindro. Entonces, estoy en el loop 2. ¿Okay? Esto de acá es para el loop 1. Y esto de acá es para el loop 2. Entonces, en el loop 2 estoy fuera del cilindro. Entonces, bien. Tengo que poner el caso, supongamos, que tiene la misma forma. Entonces, me da que la integral de línea del B punto de L es el campo magnético por el perímetro del círculo, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo a la izquierda. Y a la derecha tengo que calcular la corriente encerrada. Y la corriente encerrada por el loop 2, ahora tiene dos contribuciones. Tiene la contribución de J, ¿no es cierto? El J ahora llegaría hasta el radio R, ¿no es cierto? Eso me da justamente este primer término, que M1R, pero también está K. ¿Ok? Y K, ¿cuánta corriente va a contribuirte? Bueno, va a ser justamente el perímetro del cilindro por K, ¿cierto? Que es justamente la corriente total que atraviesa, digamos, por ahí. Y te da este número de acá justamente, que es el perímetro por K. Entonces, ¿me muestra la ¿sí? Sí. El primer término es J por la superficie, y el segundo es K por el perímetro, que también es una forma de corriente, ¿no es cierto? Este de aquí salió de la discusión que hicimos de la conclusión del K-phi. ¿Sí? ¿Se recuerdan de Suleiman, ¿no es cierto? Que vieron que tiene un campo uniforme en Z, ¿no es cierto? Esto no le enrolla un alambre con corriente. Entonces este problema es equivalente, salvo que en vez de enrollar el alambre con corriente, le pasamos una corriente superficial directamente. Ya.
Pero si no hay más preguntas, aquí lo dejamos. ¿Sí? ¿Ahí atrás? Dos PM1. Y lo que va, el que con sobre el se triangula con el hacia este elemento de área. Es el que te lo arregla. Como te dan el campo de animal y te preguntan cuál es la organización que debería tener para crear este campo. Claro, o el. Tendrías que hacer como tendrías que hacer el inverso de estas programas que hicimos acá, que era el J, ¿no es cierto? Igual al rotor de M, y el K igual al M cruz N. Porque si te dan el campo magnético, tú más o menos puedes cachar cuál va a ser la corriente que resulta. ¿Cierto? Yo creo que tendrías que hacerlo como a prueba y error, ¿no? Sí, pues, ahí podrías calcular esas corrientes. Tomas el rotor de B, calculas las corrientes. Porque una va a estar entre D y el rotor. ¿Sí? Y entonces va a tener la izquierda otra vez. Se va a tener que resolver este par de ecuaciones para él. Es que ya me lo encarté eso. Y no va a ser para nada fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene acá hay un rotor, acá hay un rotor cruz. El problema es Qué feo, sí. Son dos cilindros. ¿Ya? Los dos tenemos una segunda, primera que está en dos. Ya. Entonces lo resolví y digo, ver cuando se caso, cuando está el chico, quedaba muy simple. No la siempre como una cantidad de carga. Claro. Entonces la cantidad de carga que es máxima. Siempre llamando el tiene una superficie que sí. Y lo tiene una te pregunto, ¿qué cantidad de carga atravesó la superficie de carga? Siempre que el punto de área es negativo, claro. Entonces, lo que te conviene en ese caso, para pensar un poco más claro, es descomponer la corriente. Ponla en una que va así, perpendicular directamente al de A y otra que va así. Entonces vas a saber de inmediato que la que va perpendicular al de A no te aporta. Y solo te va a aportar esta, la proyección que va paralela a la otra. Esta es una perspectiva. Por ejemplo, cuando lo tengo para calcular la intensidad. Claro, ahí lo que tienes que hacer es que cada uno tiene dos corrientes. Tiene dos corrientes en la entonces tienes que hacer dos corrientes de control para mostrar una que sea radial, para calcular el punto corriente que da. Y tienes que hacer otra que sea angular, cosa de que puedas calcular lo que pasa por ejemplo. Aquí voy a aplicar el plano de mensajes y te preguntas cuánta corriente. Entonces, para la corriente, sus dos componentes.